El río fue parte de mi vida definitivamente, y ver cómo se ha destruido, cómo lo destruyeron, cómo se ha destruido por decisiones del Estado. Ha sido el Estado el responsable de la destrucción del río San Rodrigo. Hola, soy Daniela de Change.org y hoy conocerás la historia de Waldo y el río San Rodrigo. Bueno, yo soy Waldo Terry Carrillo y soy integrante de Amigos del Río San Rodrigo. Yo soy río sanrodriguense. Yo crecí en el río, dentro del río. Yo estuve alejado de Piedras Negras más de 45 años. Entonces me llevaron al río y me sorprendió el estado de destrucción, me sorprendió. Waldo decidió utilizar nuestra plataforma como una herramienta para alzar la voz. Creó su petición en agosto del 2020 y hasta ahora tiene más de 63,000 firmas. Yo en lo particular ya había firmado, ¿no?, varias peticiones en Change.org. Yo seguí las instrucciones que vienen ahí para ponerme en contacto con ellos. Tuvimos nuestra primera reunión en donde nos platicó del trabajo que ha realizado en el río por más de 20 años. El principal problema es la extracción de grava por parte de las empresas y que además está permitido por las autoridades. Bueno, el material pétreo es parte del ecosistema del río. Si tú lo destruyes, destruyes el río. Aquí era un bosque poblado por árboles de gran envergadura, como sabinos, nogales, álamos, fresnos, encino, que con la actividad minera lo deforestaron. Waldo antes de la petición ya tenía mucha presencia en medios. Nosotros lo ayudamos a seguir manteniendo el tema en la agenda y logramos conseguir algunos hits de prensa y entrevistas. El trabajo con Change.org ha sido muy agradable, muy positivo definitivamente, porque pues sí, a lo largo del tiempo que tenemos ya más de un año colaborando, pues nos han dado capacitación en diferentes aspectos para la petición. En octubre de 2020, Waldo nos escribió para contarnos que el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a tener una gira en Piedras Negras, Coahuila, y ellos querían contactarlo para poder entregar las más de 63,000 firmas que tenían en ese entonces. Le hemos presentado al presidente de la República un listado de los firmantes, esperando a que él cruzara el puente que está sobre el río San Rodrigo y pudiera ver la devastación que hay en él. Alrededor del mediodía, el presidente se detuvo y pudo hablar con los amigos del río San Rodrigo, en donde le entregaron las firmas y un certificado de parte de la organización. Él se comprometió a darle seguimiento a través de la Semarnat para solucionar la devastación del río. Ha sido definitivamente una herramienta muy poderosa para tener un mayor alcance de nuestra petición. Entonces es muy importante darle movimiento, a la vez con Change.org por su lado, uno mismo, impulsar la campaña, pero también por lado de campañas de redes, pero por otro lado también impulsarlo a través de los medios de comunicación. En el marco de la huelga mundial contra el cambio climático el 23 de septiembre, Waldo tuvo un acercamiento con la Comisión Nacional del Agua, en donde presentó sus más de 63,000 firmas, junto a otros creadores de petición que también buscan salvar diversos ríos, lagos y lagunas y presas a lo largo del país. Me ha motivado esa amplitud de la difusión que ha tenido las imágenes del río San Rodrigo en las partes conservadas, y sobre todo difundir la voz del río San Rodrigo. Trabajar en Change.org te da oportunidad de conocer a personas increíbles. Waldo, a pesar de su edad, decidió usar la herramienta para amplificar su campaña y nos dio la oportunidad de darle voz a él y a un río que es de suma importancia para su comunidad. Waldo es un ejemplo de compromiso y perseverancia. A pesar de diversos obstáculos que se le han enfrentado, a pesar de los problemas de salud que ha tenido, él siempre ha cruzado estos obstáculos de la mejor manera y nunca ha dejado de pelear por el río San Rodrigo. Y junto a sus amigos y familiares ha logrado grandes avances. ¿Por qué no se ha resuelto el problema? Porque hay grandes intereses políticos y económicos con un gran peso. En estos casos, cuando hay muchos intereses de por medio, avanzar se vuelve más difícil, pero cada pequeña victoria es un gran paso para lograr nuestro objetivo final. Por personas como tú, que incluso miraron este mini documental para conocer más sobre esta problemática, es que creadores de petición encuentran la motivación para seguir alzando la voz todos los días dentro y fuera de la plataforma.
Hoy necesitamos de tu voz para dar mayor alcance a esta problemática y miles de otras causas similares en Latinoamérica. Únete firmando y compartiendo esta petición. Tú, como Waldo, también puedes alzar la voz por las causas que más te preocupan. Nos vemos en el próximo capítulo. No próximo episódio, o time Brasil vai contar para você a história de luta de Mirtes por justiça para o seu filho Miguel.